Mi nombre es Enrique Zurita, soy instructor del curso Seminario de Modelamiento Geológico 3D de Recursos Minerales e Hidrocarburos que se imparte en el Departamento de Geología de la Universidad de Chile. En este tutorial revisaremos los aspectos básicos para realizar una interpretación sísmica 3D en el software OpenDetect. Antes vamos a revisar el flujo de trabajo del curso. En un yacimiento convencional, es decir, de alta porosidad y permeabilidad, con un reservorio homogéneo de espesor constante, podemos reconocer que la saturación de los fluidos va a estar controlado por la densidad de los mismos. En la parte superior, generalmente encontramos el fluido de menos densidad, el cual es el gas. En el caso de un yacimiento de tipo gas-agua, el gas está sobre el fluido que tiene la siguiente mayor densidad, que sería el agua, definiendo un límite, el cual se conoce como el contacto de gas-agua. Este contacto, asumiendo que es un reservorio, como habíamos dicho, homogéneo y de buenas propiedades petrofísicas, tendría que ser de carácter horizontal. En el caso de un yacimiento de gas-petróleo, el fluido que tiene la siguiente mayor densidad con respecto al gas es el petróleo. Entre la zona saturada con gas y la zona saturada con petróleo se genera un contacto de gas-petróleo, aquí delimitado o definido con el acrónimo GOC, que significa Gas Oil Contact. El petróleo a su vez genera un contacto con el fluido que le sigue en densidad, en este caso el agua. Vemos aquí que este límite está definido con un acrónimo OWC, que significa Oil Water Contact. Nuestro trabajo en el curso consistirá en el cálculo de volumen de recursos de hidrocarburos, tanto in situ como en superficie. Si queremos calcular el volumen in situ, lo que vamos a hacer es utilizar esta fórmula que representa a la porosidad dentro de la cual está el fluido que nos interesa, el hidrocarburo, la saturación del fluido, que está representado por 1 menos la saturación de agua, es decir, toda saturación que no es la saturación de agua, multiplicado por el área dentro de la cual se distribuye este yacimiento y el espesor promedio de este yacimiento. Si ahora deseamos calcular el volumen de recursos de hidrocarburos en superficie, tendríamos que, al cálculo anterior, multiplicarlo por un factor que representa el factor volumétrico para el hidrocarburo entre el reservorio y la superficie, puesto que en condiciones de reservorio la presión es mayor y aquellos fluidos que sean compresibles van a presentar un volumen mayor en superficie de lo que lo presentan en subsuperficie. Vamos a ver esquemáticamente en el caso anterior que el volumen de gas, en este caso, se podría calcular utilizando esta área que estoy marcando por un espesor, si quieren, promedio de la zona saturada con gas. De la misma forma se puede hacer en el caso del petróleo, tomando en consideración que hay una zona en la cual, para este caso, no está presente el petróleo dentro del yacimiento. Entonces, habíamos mencionado que los parámetros clave para realizar esta evaluación volumétrica es el área, el espesor saturado, la porosidad efectiva y la saturación de agua. El área la podríamos obtener a partir de los mapas estructurales que indicarían la distribución espacial del reservorio. Adicionalmente, debemos verificar que el ambiente de depositación conocido para este reservorio pueda ser consistente con el área que estamos determinando. Por ejemplo, si estamos determinando un reservorio canalizado, tenemos que ser consistentes en que el área donde podría estar presente el reservorio sea realmente el área que estén cubriendo estos canales. De lo contrario, estaríamos sobreestimando el área saturada. El espesor saturado, la porosidad efectiva y la saturación de agua lo vamos a sacar principalmente de los perfiles eléctricos que ya les he entregado. La información de área, espesor, porosidad y saturación
la vamos a presentar en planillas y la vamos a entregar a Leapfrog para poder hacer un análisis espacial más detallado. Vamos a ver ahora un ejemplo de visualización de sísmica 3D en OpenDetect. Primero vamos a revisar los movimientos de rotación y desplazamiento. Luego vamos a revisar la visualización de inlines, crosslines y una línea arbitraria. Posteriormente vamos a realizar una precarga de sísmica en memoria como un método para agilizar la interpretación y vamos a visualizar cortes horizontales o time slices. Finalmente vamos a revisar el proceso de guardado y restauración de sesiones. Dentro de los documentos que les entregué está el archivo penbs-mod-od. Este archivo, al descomprimirse, genera una serie de directorios y archivos que constituyen un proyecto de OpenDetect. Estos directorios deben ubicarse dentro del directorio de proyectos de OpenDetect. En este caso, mi directorio de proyectos de OpenDetect se denomina ODProject y está en el disco D. Ustedes lo ubiquen donde más espacio tengan disponible dentro de su computador. Generalmente la primera ventana que vemos al iniciar el software de OpenDetect es la ventana de selección de proyectos. Dentro de esta ventana uno puede seleccionar los distintos proyectos que están dentro del directorio de proyectos en el disco en que están trabajando. En mi caso tengo estos 3 proyectos. A veces ocurre que esta ventana no está actualizada y para actualizarla debemos volverla a apuntar Una vez vuelto a apuntar, aparecen los proyectos, todos los proyectos que están disponibles. Vamos a seleccionar el proyecto penbs-mod. Una vez abierto el software OpenDetect, vemos una ventana que tiene distintos elementos y más a la izquierda vemos una barra con distintas herramientas. La primera herramienta, que parece una flecha, consiste en el switch entre el modo de visualización y el modo de interacción. El modo de interacción permite moverse dentro del espacio. En este caso estoy apretando el botón izquierdo del mouse y desplazándolo, y permite observar las distintas visiones mediante rotaciones. Si queremos realizar una traslación, lo que hacemos es apretar el botón del medio y desplazar el mouse. Las 2 herramientas siguientes permiten seleccionar las visiones más ocupadas o la visión por defecto. Por ejemplo, vamos a seleccionar esta como la visión por defecto y luego vamos a realizar una rotación, una traslación, y vamos a apretar nuevamente la ventana, volver a la posición inicial y volvemos. Las siguientes 2 son de visualización. Esta es equivalente a un zoom out para ver todos los elementos. Vamos a hacer un zoom utilizando la rueda del medio. Y ahora vamos a hacer un zoom out general. La segunda es el modo que cambia el modo de visión ortográfica o visión conoscópica. Los siguientes 2 elementos que vamos a revisar ahora consisten en la visualización de los ejes, en este caso que están apuntando con los ejes cardinales norte, este y dirección hacia el interior de la Tierra, y la barra de colores que se puede visualizar. Una forma también alternativa de realizar estos movimientos de rotación es utilizando estos rodillos. Vamos a realizar ahora una visualización de las sísmicas. Para ello vamos a ver primero las líneas por defecto, que son las inline y crossline, y la arbitraria. El cubo 3D que estamos viendo está compuesto por inlines y crosslines. Para visualizar una inline o una crossline, basta con pararse sobre el icono de la escena que indica inline o crossline. En este caso vamos a ver sobre una inline. Con el botón izquierdo vamos a agregar
una inline cualquiera, y esto es lo que vemos. A medida que nos movemos dentro de la pantalla, se despliegan abajo dos números separados por un signo de división, el cual indican, en esta parte de la pantalla, el cual indican la inline y la crossline. En este caso la inline es fija y vamos viendo las distintas crossline, y las coordenadas X, Y y Z. Adicionalmente, vemos en esta parte los valores de la amplitud en cada punto. Podemos ver que los colores negros son valores positivos y los colores rojos valores negativos. El color blanco, en este caso, está indicando el 0. Vamos a ver ahora una crossline. El procedimiento es totalmente análogo y vamos a aprovechar de revisar la importancia de algunas de las otras herramientas a continuación. Para desplazar una inline o una crossline, basta con cambiar a modo de interacción y desplazarla. De la misma forma vamos a desplazar esta inline. Si queremos ver, por ejemplo, la distancia, podemos utilizar esta herramienta, que es la última de abajo, que es la regla, y vamos a marcar el extremo y vamos a ver que a lo largo de la inline observamos un desplazamiento del orden de 12 kilómetros. A lo largo de la crossline observamos un desplazamiento del orden de 7 kilómetros. Recordemos que en la vertical la unidad es tiempo de ida y de vuelta. Si queremos rescatar una imagen como la que estamos viendo, podemos tomar una foto utilizando esta cámara y grabando, por ejemplo, en la escena bajo algún tipo de formato. Por ejemplo, voy a grabar un PNG. Escena edición 1 y lo guardo. Precarga de sísmica memoria. Habíamos visto cómo desplegar inline y crossline. Ahora podemos ver que además de poder desplegarlas y de moverlas en forma arbitraria, podemos también desplazarla una cierta cantidad de líneas paralelas, por ejemplo, unas 20 líneas, y con esta flecha podemos realizar ese despliegue para poder recorrer el volumen en forma regular. Este procedimiento también es válido para las crossline. Por ejemplo, vamos a recorrer las crossline cada 50. Y como podemos ver, este procedimiento comienza a ser un poco lento e ineficiente. Para hacer más eficiente este despliegue, vamos a eliminar estas líneas que habíamos desplegado. Lo primero que vamos a notar, viendo esta crossline, es que la información sísmica, a partir aproximadamente de los 3500 milisegundos, que es por acá, de aquí para abajo ya pierde resolución y se transforma en una señal caótica. Por lo tanto, de aquí para abajo no me va a interesar. Entonces vamos a ir acá, vamos a borrar las líneas y vamos a definir un área de trabajo que vaya hasta los 3500. Como vemos, el cubo de despliegue se achicó y ahora cuando mostremos una inline y una crossline, vemos que va a llegar justo hasta los 3500, que era el área de interés que habíamos señalado. Con esto agilizamos un poco más el procedimiento de recorrer la sísmica, como podemos ver, pero aún así todavía está lento.
Para incrementar el desempeño se puede precargar la sísmica. Para precargar en memoria vamos a ir a Survey, Preload, vamos a agregar un cubo, pero vamos a seleccionar solamente, en vez de 0 a los 6000, vamos a dejar solamente los 3500 milisegundos y le vamos a dar OK. A partir de este punto comienza la precarga de la sísmica, en la cual hace un muestreo de toda la sísmica de acuerdo a lo que le habíamos pedido, es decir, todas las inline, todas las crossline, pero con el tiempo solamente a los 3500. Ahora bien, se ha completado el proceso, le damos clic a nuestra sísmica y vemos que a partir de ahora el proceso es mucho más rápido. Lo mismo lo podemos verificar para si recorremos las crossline, las inline, perdón. Ahora vamos a desplegar un corte en tiempo. Básicamente consiste en el despliegue para un mismo tiempo de todas las amplitudes. Nos vamos aquí a Z-Slice, agregamos el dato por defecto. Como pueden ver, el plano de tiempo también se puede desplazar. La gracia de los timelines es la siguiente. Podemos ver en esta crossline una discontinuidad evidente. Esta discontinuidad evidente aparentemente es una falla. El corte en tiempo nos permite verificar la continuidad de esta falla. Por ejemplo, podemos ver que el rasgo de ella se puede seguir aproximadamente por esta tendencia de amplitud, el cual aquí aparentemente está definiendo un bloque, probablemente un pliegue. Si estamos satisfechos con esta visualización y queremos trabajar en otro momento, lo que podemos hacer es grabar esta visualización completa, tanto inline como crossline, como una sesión. Para ello nos vamos a Survey, Session, Save, y la grabamos con un nombre. Por ejemplo, vamos a poner sesión 1. Voy a cerrar esta escena. Podemos volver exactamente al mismo punto restaurándola. Ok, y como podemos ver, nuestro volumen precargado está aquí también.